Vámonos a la entrevista porque ya tenemos en la línea a Fernando Jiménez, él es investigador del Colegio de Jalisco. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Fernando Jiménez, qué gusto saludarte, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, hoy pues hemos visto en los últimos años el crecimiento de el poder del crimen organizado en el territorio. Si ya no se trata solamente de lo que pensábamos antes, que eran narcotraficantes pasando droga o sembrando droga en el territorio, sino un control del territorio. ¿Cómo estás viendo tú el problema en Jalisco? Sí, mira, los hechos de violencia de esta semana, y bueno, que ya los llevamos acumulados por más de una década, Sí. Lo que nos habla es sí un cambio sustancial de aquella idea, podríamos decirla ya hoy en día romántica, ¿no? De organizaciones criminales que inclusive ayudaban a la sociedad, a organizaciones altamente poderosas, con capacidad para enfrentarse en situaciones muy específicas, a la autoridad sin ningún tipo de reparo, inclusive para repelerla y para aterrorizar a la sociedad, aunque ya estamos relativamente acostumbrados, y una de las notas, digamos, de los hechos, de los últimos hechos, es que, bueno, no hubo bajas civiles. Al parecer las personas, los ciudadanos, ya sabemos cómo comportarnos, ¿no?, en estos hechos, que es algo muy triste, pero finalmente, bueno, pues ayuda a que no haya bajas, ni muertes, ni nada que lamentar. Sí, cuando hablamos de dominio de territorio, ¿qué implica? Es decir, ¿cuáles son los elementos que diríamos que implica este dominio territorial? ¿Y cuáles son las zonas de Jalisco pues que están dominadas, o por lo menos las que no están dominadas? Sí, mira, se puede dar en distintos niveles el control. Puede ser desde un control, digamos, completo, ¿no?, en donde suplen totalmente a la autoridad. Entonces, el ciudadano, como lo ve, es en el momento en que va a solicitar algún tipo de ayuda, cuando necesita algo, a un ente que no es gubernamental, digamos, ¿no? O sea, la solución de un conflicto la hace un ente que no es el gobierno, ¿no? Ese sería el peor, el mayor. Claro, en esto tienen la captura de las instituciones, ¿no? Trabajan para la criminalidad. Y luego tenemos, ahí se va degradando hasta pues lo que vemos que son los puntos que tienen control sobre los puntos de venta de drogas, sobre los caminos, entonces sobre pequeñas partes muy funcionales para la organización y para los negocios criminales, pero son pequeñas partes en las que la autoridad no puede entrar, digamos, ¿no? Es cada vez que intenta entrar, que intenta atacar, es repelida por la organización criminal y, bueno, toda la base social que se va creando alrededor. Entonces, esos serían los niveles. Mira, es muy difícil estos de los porcentajes, pero una buena aproximación, digamos, de pensándolo como en espacio relativamente libre de criminalidad, que eso no existe, pero bueno, buscando Sí. eso, yo creo que será las áreas metropolitanas, Jalisco, y no sé, a lo mucho un 20% del territorio más. En realidad no hay esa capacidad de vigilancia y de presencia del gobierno del estado y de las fuerzas de seguridad, tampoco de las federales. Entonces un poco es tierra de nadie donde gobiernan de facto las organizaciones criminales de todo tipo, ¿no? Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí, Augusto Chacón. Parece que la solución a esto tiene que ver con capacidades que el Estado mexicano desde hace mucho no puede poner en práctica. Se necesita, sí, la contención policíaca, la contención en algunos casos de las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo la prevención y al mismo tiempo que la prevención, instituciones fuertes que entren a suplir eso que ofrece el crimen organizado. ¿Hay experiencias en el mundo para recuperar ese territorio sin que implique un gran derramamiento de sangre? Sí hay experiencias. Mira,
Pensar en algo que se pueda, digamos, transferir de otro país a México por las condiciones muy específicas que tenemos es complicado, pero llevándolo a otro tipo de organizaciones, en Europa del Este hay experiencias después de la caída de la Unión Soviética, en donde la criminalidad estaba gobernando, de hecho, y se fue recuperando lentamente. En Sudamérica hay algunos casos, el caso colombiano es muy socorrido, a mí personalmente no me gusta tanto porque los resultados no son tan buenos, pero en situaciones muy específicas sí se hay experiencias de contención con prevención. Es lo que Edgardo Buscaglia llama como el coche de las 4 ruedas. Tiene que llegar el gobierno, tiene que llegar la policía, tiene que llegar el Estado y tiene que mantenerse la paz, ¿no? Son 4 elementos que se necesitan para que se mueva. Entonces, sí se puede hacer, lo que pasa es que aquí en México no hemos logrado que estas 4 llantas se muevan al mismo ritmo, digamos. Fernando, ¿qué tal? Alejandro Sierra. Yo creo que también parte de la voluntad de un gobierno de quererlo hacer, ¿no? Que ahora hemos visto también muy nebuloso este tema. Te pregunto a ti que tienes conocimiento de todo esto, ¿qué opinas de que la Guardia Nacional pase a manos de la Defensa Nacional? Mira, sí, efectivamente querer hacer es lo más importante en todo esto, claro. En los 3 niveles de gobierno, sí hay que repartir culpas de forma muy específica. Claro. En el caso de la Guardia Nacional, yo no creo, o sea, digo, independientemente que legalmente es muy complicado hacer una reforma constitucional, pero en la parte práctica administrativa, yo creo que sería adecuado. No seríamos ni el único país que tiene una Guardia Nacional en un ministerio o una Secretaría de la Defensa, ¿no? Normalmente están ahí. Ahora bien, lo que yo digo es, nos faltaría, o lo que tiene que ir acompañado, es empezar a crear de nuevo una Policía Civil Nacional, ¿no? Tienen que ir los dos. Sí, exactamente, Fernando, pero da la impresión, tú tienes más datos, de que esa fue la promesa en el 19 y que nadie hizo el trabajo. Es decir, no conocemos que haya una Academia Nacional de Policía que esté formando los nuevos policías, no hay reclutamiento de policías, los que había de la Policía Federal, podemos pensar que algunos estaban corruptos, otros no, finalmente no acabaron renunciando a la Guardia Nacional, y entonces parece que estamos llegando por la vía de facto, es decir, simplemente pues porque no tenemos de otra. Sí, efectivamente, no ha habido ese esfuerzo político, la situación estos años ha sido muy amorfa, pues, la pandemia, la crisis económica y demás, pero esa no es justificación, o sea, el gobierno, el Estado mexicano, ahí sí todas las instituciones, no nada más Presidencia de la República, tienen que comprometerse de alguna forma con una Policía Nacional, porque de otra forma vamos a tener en algún momento, ahora que pase, que la absorbiera la Secretaría de Defensa Nacional, o en un futuro que sucediera, pues un cuerpo completamente militarizado que no va a ser de utilidad para todos los retos de seguridad ciudadana. Claro. ¿No? Para ese contacto diario con los ciudadanos, que no es nada más enfrentar estas organizaciones criminales, ¿no? Es hasta, en algún momento, son cuestiones de desorden público que se pudieran dar en un municipio que no tiene nada que ver con un despliegue militar de fuerza. Entonces, en ese sentido, no nos serviría a los ciudadanos, no le serviría al Estado, entonces quedamos ahí con un hueco muy grande. Así es. Ahora, imaginemos lo siguiente, Fernando. Evidentemente el presidente salió en la mañanera diciendo que iba a enviar un decreto y que ya sería la Suprema Corte de Justicia la que decidiera si va o no la Guardia Nacional a la defensa. Pero ya se las van a entregar el 16 de septiembre. O sea, en un acto de poder, yo pienso que del ejército al ejecutivo, no al revés, y a ver quién se las quita. Sí, ¿quién? Nadie. Pero, ¿sabes qué? Desde que el Bucio está, o sea, desde que nació, no creo que sea una institución que responda a la Secretaría de Seguridad. O sea, nació vinculada, son hermanos siameses, vamos a llamarlo así, en la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, nada más es organizar de facto lo que ya está, ¿no?
para darle, yo creo, pues un crecimiento que se necesita, que sea exponencial en los próximos años, para que exista esta cobertura en el territorio nacional, que eso es básicamente lo que nos ha faltado. Es muy caro, el Estado mexicano al parecer no lo puede pagar, pero se necesita tener presencia en todo el país, y eso no lo tenemos actualmente, y los 80,000 elementos más o menos que tiene la Guardia Nacional no alcanzan para hacer esta labor preventiva. Y digamos, es el estar ahí todo el tiempo para poder identificar los causales y el surgimiento de organizaciones, los factores que las determinan, pero si tú nada más tienes 80,000 personas, 80,000 elementos que van apagando fuegos en todo el país, pues vas a seguir apagando fuegos, ¿no? Exacto. Oye, Fernando, para terminar y agradeciéndote tu tiempo y para así las cosas, ¿qué parte del territorio de Jalisco ves más comprometida? Yo creo que por el momento tenemos la zona sur y la zona norte, bueno, todo lo que colinda con que cada vez se amplía más, ¿no? Sí. Antes tenemos hacia Zacatecas, tenemos el problema de Michoacán, que ahí sigue, y ahora Guanajuato. Entonces se va cerrando la pinza, ¿no? Perfecto. Fernando Jiménez, investigador del Colegio de Jalisco, muchas gracias por estos minutos para decir las cosas. Fernando. Te mandamos un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias y muy buen día.